Actividad industrial de Tijuana, estamos hablando de Tijuana. Traemos a final de 2023 cayó a 100,000 millones de pesos y en el segundo trimestre, en el último mes, en el mes de junio, bajó a 75,115 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, los cruces que antes eran de 4,000, 4,100 camiones de carga diarios por Otay, ha disminuido a 2,700, 2,750. Eso en realidad es un indicador que debe llamar la atención de todos. Pero si a esto unamos el auge de las inversiones, estaba dando el famoso nearshoring, que es la relocalización de las empresas que anteriormente estaban en otras regiones del mundo y estaban retornando, porque también en el 2008 o 2010 salieron muchas inversiones de esas inversiones estaban retornando porque había fortalecimiento empezó a darse el fortalecimiento de la economía norteamericana en los últimos años. Y no es que la economía norteamericana si bien cierto es la locomotora, es la tractora que jala la economía mundial, también es cierto que la economía china estaba viendo en el mercado mundial, fundamentalmente el norteamericano, para un objetivo a través del cual puede llegar a través de México. Entonces de ahí que muchas empresas chinas se vinieron a nuestra región, y eso es lo que nos dio a nosotros cierto impulso económico, cierto dinamismo económico. Entonces, y a veces nos perdemos. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, indiscutiblemente. ¿Sí? Pero a veces se confunde y se piensa que el principal socio comercial es China. No, a China le compramos, pero muy poco le vendemos. Mientras que a Estados Unidos destinamos de aquí de la región cerca del 90% de las exportaciones van al mercado norteamericano. Al chino solamente le vendemos poco menos del 10%. A China le vendemos alrededor de 15,000 millones de pesos. Digo 15 millones de dólares, y le compramos 119,000 millones de dólares al año. Entonces es una relación más ventajosa para China que para los mexicanos. Nos compran poco, pero lo que está haciendo China es exportar capital. ¿Sí? Y es donde ha crecido la región más fuertemente, y es lo que le da impulso también a esta zona. No es que estemos denostando la inversión que esté llegando a China, pero creo que aquí nos ha faltado una política pública que logre sacar un poco más de ventaja. Y hablo de ventaja, hablo aprovechar la oportunidad para poder detonar la fuerza interna propia del desarrollo regional. Y eso, si la región tuviera más sólidos los fundamentales de la economía, la inversión estuviera más fortalecida en términos de inversión local, el mercado local fuera más sólido, las empresas nacionales fueran más sólidas, pues íbamos a ser menos sensibles a las variaciones de los fenómenos económicos que se ven en el contexto internacional. Ahorita, así como mucha gente, simplemente un movimiento en la yen japonés movió gran parte de las inversiones de pesos a buscar otros nichos. Claro, ahí han influido mucho, y luego decimos a qué se debió este
este salto, hay muchos elementos que están jugando en este proceso. Una, sobre todo la incertidumbre. Ahorita comentamos aquí con Carlos el hecho, entre más desarrollado sea el sistema capitalista de producción, obviamente, entre más desarrollo hay en la tecnología de la información, más movilidad hay del capital. Ya no podemos decir que una empresa necesita 3 o 6 meses para trasladarse. Una empresa necesita fracciones de minutos para trasladar su inversión de un lado a otro. Y es lo que pasó, de la noche a la mañana, de 16.90, 17 pesos, nos vamos a 19, ¿no? Bueno, sí, di un brinco a 18.75, ahorita traigo una gráfica aquí también, cómo se ha comportado el tipo de cambio. Entonces, ya ahorita lo que necesitamos es también ser un poco más creativos y ver esta coyuntura. Y el nicho es una coyuntura que si no estamos preparados para aprovecharla, pues no va a pasar nada. Muchos especulaban de que íbamos a tener el nicho valía para México cerca de $500 millones de nuevas inversiones a la región, y que la región iba a recibir, la región fronteriza del norte iba a recibir cerca del 50% de esos $500 millones. Iván, ¿cuánto te gusta que hayamos recibido por inversiones de nuevas sociedades en el ámbito? Del 2%. Y muchas de esas fueron básicamente ampliaciones de empresas, transformaciones de empresas. ¿Sí? Entonces, no es que estén llegando más y nuevas empresas, y sobre todo los chinos ante el castigo, las restricciones arancelarias que están teniendo, pues saben que la única manera de llegar a Estados Unidos es a través de nosotros. Pero si México no es capaz de jugar este juego de manera inteligente, pudiéramos violar las reglas del TEMEC, y el TEMEC es la principal fortaleza que tenemos como economía. Sobre todo con las empresas manufactureras de exportación, que en el municipio de Tijuana dan ocupación a cerca de 275,000 personas, pudiéramos tener implicaciones, porque gran parte de esa producción, por decía, cerca del 90%, es para el mercado norteamericano, y están dentro del acuerdo del Tratado Comercial México, Canadá, Estados Unidos. Y las reglas están muy claras. Si se violan las reglas, pues podemos quedar fuera dentro de ahí. El próximo año hay la renegociación, la revisión de las reglas de operación del TEMEC. Entonces, en ese aspecto, también México debe ser cuidadoso. ¿Sí? No entregarse, pero sí ser cuidadoso de no violentar ciertos principios que estén pactados para poder seguir y buscar vías para poder sacar un poco de mayor beneficio de estas situaciones. Comentaba, el nearshoring fue una circunstancia, una coyuntura que potencialmente pudimos haber aprovechado. No se ha aprovechado como esperábamos, pero existe, ahí está, sigue habiendo inversión, está cayendo, pero yo considero que contracción pequeña que he tenido en estos días es producto también de un ciclo más de la economía que pudiera ser muy breve, muy corto, porque es derivado de cayó el empleo en Estados Unidos, repercute aquí, repercute a nivel mundial. De hecho, la economía china se ha contraído, dejó de crecer como venía creciendo, pero este fenómeno esperemos que para el próximo año se vuelva a recuperar, pero a nosotros como país, como región, nos debe agarrar como fortalecidos.
En la región hemos tenido la generación de empleos, de nuevos empleos, ha bajado hasta un 8%. Ya no estamos viviendo el fenómeno aquel de la sobreoferta de trabajo y la escasez de demanda de empleos, ¿no? Digo, de la escasez de mano de obra. Ahorita ese fenómeno ya no lo tenemos presente. Entonces, ya no va a haber esa guerra de salarios como se estaba dando entre las empresas. Obviamente es delicado para todos, porque deberíamos seguir conservando el mismo ritmo de crecimiento, pero nos ha faltado hacer cosas. Y decía, una de las cosas que hay que hacer es garantizar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, cuando se violenta, genera inestabilidad. El proceso electoral también está generando incertidumbre. Y estamos viviendo dos procesos electorales. Bueno, el de nosotros, el mexicano, ya pasó, aunque no ha habido el relevo, pero hay ahí 18 reformas constitucionales pendientes que no dejan de ser inhibidores para la inversión, porque de caminar las reformas, de anularse los órganos pues autónomos, los que dan equilibrio al sistema legal jurídico mexicano, en este caso, entonces nos va a meter a nosotros. Ya nomás esperemos qué expectativas tendría una empresa, ahora sí a los abogados, ante un conflicto con instancia gubernamental y que no tenga recurso al amparo, que la justicia esté bien cargada para que la maneje la Secretaría de Gobernación. Pues ninguna. Entonces esa incertidumbre va a generar, pues también va a ser un inhibidor de la inversión. Entonces, mientras no nos revisemos y superemos estas condiciones, pues va a ser muy difícil, ¿no? Obviamente hay otros elementos que también son condicionantes de la inversión, que se cuente con el recurso humano capacitado, que haya infraestructura adecuada, y ahí pues sinceramente el gobierno nos sale bien. Nos falta en la región, pues sabemos que no hay suficiente energía eléctrica, hay un proyecto de movilidad, de electromovilidad, que yo no quisiera pensar qué va a pasar si todo el mundo pensara en el 20% del parque vehicular de Tijuana fuera eléctrico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo conectamos? Hay una exigencia que empieza a partir del próximo año, ¿no, Iván? Del transporte eléctrico para Estados Unidos, para los cruces de los camiones. Pero ¿cuántos transportes eléctricos tiene el parque de transporte nacional? Nada. No hay. Entonces no hemos tomado las previdencias, no nos hemos preparado para ese paso. Ese puede ser un inhibidor también. Es una de las reglas que hay que rediscutir en el TEMEC y patear la bola para, no sé, otros 5 años más. Sí, y empezar a pensar en meter infraestructura para los cargadores eléctricos, para formarnos en esa vía, pues, con esa nueva concepción. No es oponernos a la modernidad, es actualizarnos, ¿de acuerdo? Es eficientarnos, pero tenemos que ir acompañados, ¿sí? Acompañados de la política pública y acompañados con la sociedad, ¿no? Hablemos los trabajadores, los empresarios, todo el mundo para poder superar esta situación. Entonces, así tenemos, mencionado ahorita, nos han caído las exportaciones,
el empleo. Ahorita mencionaba la industria manufacturera en Tijuana, que genera 275,000 empleos. ¿Sí? Es el que mayor empleos formales da a la población. El 57% de las aportaciones de los ingresos del Seguro Social y del Infonavit provienen de la industria manufacturera. Hablo de la industria manufacturera, no necesariamente importación, la industria manufacturera, todo lo que es la industria de transformación. ¿Por qué? Y ahí sí, pues qué bueno, ha habido normatividad que exige que las empresas estén cumpliendo fiscalmente. Hay mucha exigencia para las empresas y se cumple, ¿no? Y los que no incumplen están sujetos a sanciones. Los fiscalistas lo saben perfectamente. Pero también tenemos que hay muchas empresas informales, con mucho trabajo informal, pues que no le contribuye al seguro, que no le contribuye al Infonavit, pero que sí representa un costo social. No es que la informalidad sea mala, porque finalmente la informalidad a veces es la forma de sustento de muchas familias, y a veces la informalidad, el comercio informal, genera mayores ingresos a las familias que el comercio formal, porque están menos sujetos pues aranceles, bueno, a tasas impositivas y otro tipo de cosas que han venido creciendo enormemente, pero que juegan un papel importante. Si esas empresas, si se hiciera una política que facilitara la normalización, la formalización de esas empresas o de esos trabajadores informales, yo creo que pudiera incrementarse la recaudación y pudiéramos también mejorar la calidad de los servicios de mucha población. O sea, tenemos que impulsar también la formalización del trabajo y la normalización de todas las actividades que en conjunto se desarrollan dentro de la actividad empresarial. Entonces, ahorita vemos que la actividad manufacturera cobra mucha relevancia en la economía regional. Si hace 40 años no era significativa, ahora sí lo es. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar la actividad manufacturera, la local y la transformación. ¿Cómo podemos fortalecer la economía regional? Pues fortaleciendo las cadenas de suministro, fortaleciendo las empresas regionales e incorporando mayor valor agregado a las exportaciones. Cuando logremos, que es un sueño de toda la vida, de todos los que hemos estado en los organismos empresariales, sobre todo los de la industria, es incrementar ese 5% de valor nacional, de contenido nacional que tienen las exportaciones a un 15-20%. En ese momento pudiéramos decir que hay empresas regionales, nacionales, más fortalecidas. Y van a ser empresas que cuando ante una eventual contracción mundial pudiéramos ser menos sensibles a ellas. Porque una de las virtudes de la economía fronteriza y el fronterizo es que cuando el mercado internacional se contrae, volteamos hacia adentro, hacia el mercado nacional, y ahí tenemos potenciales compradores. Entonces, esa ventaja sustantiva que nos da nuestra ubicación geográfica nos va a permitir a nosotros, si obramos acompañados de políticas públicas coherentes y de visión de largo plazo, pues nos va a permitir fortalecer la economía regional, la industria nacional, la economía regional, y obviamente se fortalece la industria, se fortalece el comercio, ¿no? Se fortalece todo. Un renglón que se ha desatendido mucho, y yo creo que aquí hay que poner especial atención, es la
formación humana. Y hablamos centro de investigación para la producción, vincular más las universidades a la actividad productiva y fortalecer las escuelas. Yo creo que el hecho de que hayan abandonado las escuelas de tiempo completo ha sido también un factor que nos ha venido a pegar, sobre todo en la frontera. Muchas personas, sobre todo madres, dejaron de laborar después de la pandemia porque no tenían dónde dejar a sus hijos, cuando antes sí había una opción. Entonces, esos temas que a veces pueden ser triviales, sí son fundamentales para la actividad económica. Esa escasez relativa que tuvimos de mano de obra, mucho fue debido a ello. Claro, hay nuevas modalidades de trabajo, el trabajo en casa, el home office, que le llaman ahora, ¿no? Permitió salir adelante a muchas familias, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ser un tema permanente, ni todo el mundo va a estar haciendo home office, ¿no? Entonces necesitamos pensar también en la formación integral de los jóvenes, porque hay políticas que han venido a transgredir o más afectar a la población joven que a beneficiarla, ¿no? Y son políticas que son políticas económicas que básicamente pues son transferencias, y las transferencias no generan valor. Hablo de los apoyos que no tienen sentido, cuando pudiéramos generar apoyos a la población para generar valor, para generar bienes y servicios, para, no sé, fomentar la cultura, el arte, la investigación, muchas otras cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos preocupados, pues, y hemos tratado de resolver algunos temas. Voy a, por último, ya que la horita Elena va cayendo, y voy a tener que ventilarlo, porque si la gente no lo sabe, pues no puede ser secreto nuestro. Ahorita el Parque Industrial de Talla está viviendo un tema muy crítico, que está poniendo en entredicho el Estado de Derecho. El río Chilpancingo, expropiado hace 50 años e indemnizado en su momento, ha implementado demandas contra los propietarios por restitución de sus terrenos. Estamos hablando de 375 hectáreas del parque industrial, donde hay empresas como Panasonic, Smurfy-Kappa, la estación de bomberos, C4, parte del tecnológico, el Cebatis, que está por ahí. Entonces, algo que no tiene sentido, pero que le mucho ruido le mete incertidumbre al Estado de Derecho, y definitivamente va a tener una implicación en el apetito político. ¿Sí? Es más riesgo y puede inhibir esto. Ahí lo dejo y pues abrimos el tema. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos. Bienvenido de nuevo, don José Luis Contreras Valenzuela.